Hoy podemos comprometernos a frenar el crecimiento de las rapiñas y en 5 años reducir el número de los hurtos y rapiñas en un mínimo de un 30%. Y vamos a cumplir. Podemos comprometernos a que la reincidencia de los presos será del 30%, al igual que los países de Europa que hemos tomado como referencia. ¿Cuánto pesarán estas propuestas incumplidas en campaña electoral? ¿Qué rol tendrá la discusión en materia de seguridad pública? ¿Qué están proponiendo concretamente los precandidatos? Bueno, esta noche les proponemos en nuestro informe ir por ese lado, ¿no? Vamos a hablar con Diego Sanjurjo, doctor en Ciencias Políticas, experto en políticas públicas de seguridad ciudadana, un politólogo especializado en estos temas. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a usarte para desmenuzar qué es lo que están proponiendo los partidos y si lo que proponen tiene sentido, se puede cumplir. ¿Cómo ves en líneas generales las propuestas? Antes de entrar en cuestiones más específicas, ¿qué has percibido de lo que han sido hasta ahora las propuestas en materia de seguridad pública? Bueno, yo diría que en general ha sido una sorpresa positiva, por lo menos para mí, porque a medida que van saliendo los programas, ¿verdad? Todavía no los conocemos todos, pero a medida que van saliendo vemos, por un lado, que la mayoría se lo toma muy en serio, el problema de la seguridad, y además que hay muchas coincidencias en temas que son muy interesantes. Hay diferencias según el espectro ideológico, ¿verdad?, de cada candidato, pero también hay semejanzas que son interesantes y que permiten, a lo mejor, quizás siendo un poco optimista, pero a lo mejor vislumbrar ciertas políticas que parece que todos tienen más o menos la intención de implementar. Teniendo en cuenta... Sí, no, perdón. No, te iba a decir, teniendo en cuenta un poco que es el mayor tema de preocupación, obviamente, para la ciudadanía, está claro que es un tema en el que los precandidatos aprovechan como a marcar sus distintas posiciones, ¿no? Y en eso se ve claramente incluso dentro del Frente Amplio, dentro del oficialismo, donde tienen que hacer y han optado por distintas estrategias, ¿no? Desde ser más defensores de lo que se ha hecho o de lo que se ha logrado evitar a partir de las políticas en materia de seguridad del Ministerio del Interior y directamente... Más autocríticos. Exacto, ¿no? Vamos a empezar con eso. Vamos a ver un discurso de Óscar Andrade y otro de Mario Vergara, dos precandidatos del Frente, que marcan sus posiciones sobre este tema. Perfecto. Yo creo que en el tema de seguridad es un ejemplo muy claro. Nosotros hemos caído en el tema de seguridad en un enfoque excesivo sobre el ángulo represivo, sobre que los problemas de la violencia en el Uruguay se resuelven con más drones, con más policías, con más tecnología, con más... Y los problemas de la violencia en Uruguay son bastante más complejos que eso. A ver, 2/3 de los niños que nacen en Uruguay sufren violencia en su casa. Tuvimos el año pasado arriba de 40.000 denuncias, vaya a saber cuántos hechos, porque cualquiera que estudia el tema sabe que son muchos malos hechos que las que llegan a denuncias, pero de esas denuncias de mujeres que sufrieron violencia en su hogar. 9 de cada 10 mujeres que están presas hoy, según el informe del comisionado, vienen de sufrir violencia sexual desde niña. El problema de la violencia que tenemos que analizar, ¿es solamente la circunstancia de una rapiña? Un abordaje integral del tema de la seguridad no implica entender cómo la crisis urbana va generando una tubulización que es funcional a cómo los narcos se apropian del territorio, de si las políticas que tenemos para los gurises que entran en adicciones para atenderlos son del tamaño de las que necesitamos o no son del tamaño que necesitamos, si las cárceles no son parte de un problema más que de la solución y los programas que tenemos de rehabilitación nos quedan a medio camino. Bueno, yo creo que el Frente Amplio siempre tuvo la perspectiva de combatir las causas sociales del delito, y eso está muy bien, pero que creo que le llevó también mucho tiempo entender que en paralelo a eso tenía que reprimir con más contundencia la delincuencia. Creo que en la última etapa está dando el gobierno señales más claras en ese sentido, con los operativos que se han dado en los últimos meses y con un cambio de discurso, teniendo claro que la represión, que de repente era una palabra que nuestro estómago de izquierda rechinaba, tiene que ser la represión contundente a la delincuencia, porque esa es la forma de salvaguardar los derechos de ciudadanos y las ciudadanas. ¿El Frente Amplio ha logrado sobreponerse a este choque de discursos en las propuestas que está haciendo ahora? Mira, yo miraba con mucha preocupación hasta hace poco el programa del Frente Amplio, el programa general. Porque el programa general del Frente Amplio, a mi parecer,
hace un diagnóstico muy errado de la situación. Es decir, como tiene una contradicción propia, ¿verdad? Porque ellos mismos son gobierno en los últimos 15 años, hacía un diagnóstico donde no se notaba realmente que hubiese una emergencia en materia de homicidios, de rapiñas, y de un diagnóstico errado no pueden salir políticas positivas. Ahora, tanto bueno, el video que vimos de Mario Vergara, como los dichos que hoy dio Martínez, que salieron, los leí en El Observador, dan cuenta de un diagnóstico distinto, que claramente va mucho más allá del programa general que tiene el Frente Amplio. Entonces, bueno, para responder tu pregunta claramente, creo que hay algunos candidatos que sí, que lo tienen más claro que otros, y hay algunos que entienden que si bien hay que trabajar con las causas estructurales del delito, ¿verdad? Necesitamos una respuesta rápida también, porque no podemos esperar 20, 30 años a solucionar un problema que está escalando de manera muy preocupante. Ahí hay algunas propuestas rápidas o por lo menos que van en ese sentido, ¿no? Hay muchos que han puesto el foco en la política del Ministerio del Interior. No hay que dejar solo al Ministerio del Interior, hay que acompañarlo de más políticas sociales que ahí pueden ser donde se es más crítico quizás desde el frente. Pero cuestiones que tienen que ver con otras cosas como la tecnología, el uso de la tecnología que aparecía mencionado por Andrade. ¿Cómo ves, por ejemplo, propuestas como la de Andrade mismo, que dice hay que seguir por ese camino que el Ministerio del Interior ha hecho y ha apostado a ese aspecto, o incluso la de Daniel Martínez, que plantea estas 10.000 cámaras, llevar de 5.000 cámaras de videovigilancia a 10.000 en distintos puntos del país? A ver, creo que es positivo, sin duda es una inversión enorme y es positivo. Ahora, lo que estamos viendo es que por más que estamos invirtiendo en tecnología, el delito sigue aumentando, en realidad, ¿verdad? Entonces, no es la panacea, claramente, es decir, con eso no alcanza. No es la única medida que están hablando ahora estamos en el Frente Amplio, ¿no? Pero Martínez hoy, por ejemplo, habló, al igual que lo hace en el Partido Nacional, al igual que lo hacen candidatos del Partido Colorado, habló sobre recuperar las comisarías e implementar un sistema de policiamiento comunitario, digámoslo así. Más cercano a la ciudadanía. Yo creo que esa es una medida que requiere mucho más esfuerzo, requiere más tiempo, más planificación, pero probablemente tenga también mejores resultados. Lo que no significa que también haya que invertir más en tecnología, eso es evidente, pero no es la panacea. Vamos a ver ahora un video de la otra precandidata, Carolina Cose, hablando de una propuesta que ella está llevando adelante de coordinar, sumarle el esfuerzo de muchas instituciones a la lucha contra el delito. Creo que el encare que hay que darle a la seguridad es un encare integral, muy coordinado en el territorio y en la generación de políticas, porque hay que trabajar con mucha coordinación y pragmatismo en la prevención del delito. Me imagino un gabinete de la seguridad donde trabajen el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, de Educación, del Interior, quizás también un ministerio del área productiva, porque hay que generar nuevos trabajos, hay que cambiar algunos temas importantes en la educación. Los jóvenes tienen que tener acceso, valga la redundancia, asequible a la vivienda. Todos son elementos que previenen el llegar al delito. Esto, lo del gabinete contra el delito o por la seguridad ya ha estado planteado, digamos. ¿Cómo se puede hacer esto para que no quede otra vez en algo que no tiene efecto? Y ese es el problema, ¿verdad? Porque en realidad lo vemos, esa propuesta de multidimensionalidad lo vemos en todos los programas, básicamente. Es decir, la calle Pou habla de seguridad humana, lo cual tiene detrás un concepto multidimensional. Carolina Cose habla sobre el gabinete de seguridad. El programa de Ciudadanos de Talvi dice algo muy parecido, también una respuesta multidimensional. A mí lo que me gustaría ver es una propuesta concreta sobre cómo en el territorio pueden trabajar distintos ministerios juntos. Es decir, propuestas concretas sobre lugares físicos en los cuales policías, trabajadores sociales, médicos, personal de la Intendencia, están sentados juntos en una mesa resolviendo problemas de ese barrio en concreto. Porque si no, la propuesta de Carolina Cose me suena, la verdad, un poco vaga. ¿Pero eso existe en algún lugar del mundo, esos lugares? Existe. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en Ginebra, en muchas más ciudades del mundo, ¿verdad? Pero un ejemplo, por ejemplo, sí es Ginebra, donde trabajadores sociales y policías de cercanía patrullan, entre comillas, yo más bien diría caminando, juntos por barrios.
es una forma de cooperación entre trabajadores de distintas áreas que tienen que poder colaborar para solucionar un problema conjunto. No es el caso, no estoy diciendo que esto que acabo de explicar se pueda dar en barrios problemáticos de Montevideo, sin duda que no. Pero lo que sí puede funcionar y debería hacerse es lo que digo, son soluciones donde personas de distintos ámbitos se sientan en una mesa y piensan, bueno, hoy cómo vamos a hacer una diferencia para este problema concreto en este barrio concreto. Otra de las propuestas fuertes que hay en materia de seguridad es la que lleva adelante el senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, ¿no? Que ha hecho, digamos, su caballito de batalla dentro de lo que es incluso su propia precandidatura a raíz de la reforma constitucional que plantea buscando mejorar la seguridad pública. Vamos a ver qué era lo que decía y cómo la defiende a esta reforma constitucional. En nuestro caso, defendiendo este proyecto de reforma constitucional, que es un paso firme hacia la recuperación de algo que imprescindiblemente tenemos que recuperar, que es la paz y la seguridad pública. Las medidas que propone Larrañaga con este plebiscito, que él dice que son las medidas necesarias para solucionar este problema, que son poner la cadena perpetua para asesinos de niños, sicarios, asesinos múltiples, revisarlo a los 30 años, allanamientos nocturnos con orden de juez. Me está faltando la guardia sí, la otra. Especial, el implicar a los militares también en materia de seguridad, ¿no? Exacto. Es decir, poner una Guardia Nacional, trasladar efectivos policiales militares a formar una Guardia Nacional que cumpla tareas de seguridad. ¿Son la solución, como dice Larrañaga? Yo no creo que sean la solución. Creo que es una pena que tengamos que votar 4 medidas juntas en un paquete. Personalmente creo que hay 2 medidas que son rescatables, que creo que serían positivas. Que una es la de los allanamientos nocturnos, sin duda alguna, me parece que es una herramienta útil para el Ministerio del Interior que permitiría ahorrar recursos humanos y hacer más eficiente una tarea que ya se hace, pero para la cual a veces hay que esperar hasta que salga el sol, básicamente. Otra propuesta que me parece, bueno, que puede tener sentido es la de la cadena perpetua revisable. Acá sugiero mirar el caso de España, donde se instauró en un momento una ley que permitía que después de 30 años salieran muchos delincuentes que, entre otras cosas, habían cometido una serie de delitos sexuales y que los propios psicólogos de los recintos decían que no estaban preparados para vivir en sociedad y efectivamente tuvieron que volver al poco tiempo a la cárcel. Entonces creo que para algunos casos concretos la pena perpetua, siempre que sea revisable, puede ser positiva. Ahora, ¿es la solución cualquiera de esas dos? No, probablemente no. Nos olvidamos otra que es el cumplimiento completo de las penas para los reclusos. Esa era la otra. Ahí va. Me parece que no. Me parece que lo que sabemos es que lo que disuade realmente a los delincuentes es la efectividad de la policía para atraparte y para sancionarte con la prisión. Ahora, si estás en la cárcel 3 años o 4, no hace gran diferencia de cara a la disuasión. Y por último, la inclusión de militares en la seguridad ciudadana me parece que no es el camino. No porque no crea que a lo mejor para el problema concreto de la criminalidad no puede hacer un aporte, es decir, tener en este caso creo que son 1.000 o 2.000 personas armadas más patrullando las calles, creo que eso probablemente sea positivo, pero me parece que tener otra institución más a la que hay que coordinar, a la que hay que darle recursos que luego probablemente ya no se puedan quitar en el futuro, me parece que ese no es el camino. Además tampoco creo que haya necesidad de usar a los militares. Me parece que seguir apostando por una mayor fuerza policial es un camino más seguro y más efectivo que el otro. Lo que decías recién es que lo que disuade el delito es la certeza o por lo menos el miedo del delincuente a ser atrapado. Digamos. Claro. ¿Estamos mal en eso? Estamos mal, sí. A ver, bien o mal depende de con quién nos comparemos, ¿no? En qué momento del tiempo. Lo que es evidente es que podríamos estar mejor, ¿no? Y eso es a lo que tenemos que aspirar, me parece, ¿no? Estar como aquellos países que lo hacen mejor que nosotros. Y sí, sin duda que ahora mismo, si bien son solo estimaciones, pero a lo mejor de cada 30 rapiñas te atrapan una, o a lo mejor son cada 100, ¿no? Son estimaciones que no podemos saber, pero sin duda que el criminal no siente en este momento que va a ser atrapado.
y ahí tampoco hay una meta, es decir, lo que tenemos que hacer es de alguna manera pasar la sensación al mundo delictivo de que las chances de que sea atrapado y sancionado con prisión realmente están ahí. Dentro de la oferta de medidas que tienen que ver con la seguridad pública, hay algunas que se han planteado como más extremas, que quizás no estábamos acostumbrados los uruguayos a escuchar, ¿no? Me estoy refiriendo a, por ejemplo, alguna que ha planteado el candidato a diputado por el Partido Colorado en el departamento de Salto, Pablo Perna, cuyo eslogan es mano dura y plomo directamente, ¿no? O a otro nivel, pero también la propuesta en materia de mano dura, como señala, y tolerancia cero al delito, sobre todo como el Partido de la Gente, ¿no? Con la propuesta de Edgardo Novick. Ese tipo de iniciativas, ¿qué valoración te merecen? ¿Qué resultado entendés que pueden dar? Evidentemente, en materia política pueden llegar a pesar, pero en la práctica, desde el punto de vista de su efectividad. Ahí tenemos que diferenciar entre tres cosas, ¿verdad? El llamado al plomo, ¿no? a responder a matar a personas, evidentemente eso no es un camino que el Uruguay deba recorrer bajo ningún sentido. Eso no funciona en ninguna parte y hay que tener mucho cuidado con eso, hay que rechazarlo, me parece, desde un punto de vista político, abiertamente. Ahora, las políticas de mano dura y tolerancia cero son dos cosas distintas. Mano dura, cuando hablamos de mano dura, también se ha convertido en un eslogan, ¿verdad? Claro, que nadie sabe muy bien qué significa. Claro. Pero por lo general con lo que hablamos de eso es de aumentar el número de años de penas. ¿Está bien? Y ahí es de vuelta a lo que dije antes. Por lo general no funciona y eso no significa que nunca funcione. Es decir, entre una pena de 1 año y una de 30 años, por supuesto que hay una disuasión ahí si cambiamos la ley de esa forma. Pero cuando simplemente hablamos de cambiar la legislación de manera incremental, que es lo que solemos hacer, porque tenemos ya un Código de Proceso Penal que tiene muchos años, ¿verdad? Las penas que ya tenemos, no suele tener tanta efectividad. A su vez, ¿qué es la tolerancia cero? La tolerancia cero igual se ha convertido en un eslogan donde entra cualquier cosa. Con tolerancia cero, a lo que nos referimos por lo general, es a perseguir y sancionar conductas que no necesariamente son delictivas. Las famosas faltas. Las faltas. Hacer cumplir la ley de faltas podría ser. Efectivamente. A ver, ahí ¿cuál es el problema? A mí personalmente me encantaría que se cumpla la ley de faltas. Me encantaría porque me molesta mucho algunas faltas que se cometen en Montevideo a diario y probablemente si se lograsen sancionar tendría un efecto muy positivo hacia la delincuencia, creo yo. Ahora, ¿cuál es el problema en la práctica? Que para sancionar ese tipo de conductas tenemos que quitar recursos humanos a tareas mucho más importantes. Es decir, tendríamos que decirle a un número muy importante de policías, dejen de perseguir a rapiñeros, dejen de prevenir homicidios, dejen de hacer lo que están haciendo y pasen a vigilar quién tira basura y quién no, quién grafitea las calles y quién no. ¿Qué valoración tenés del concepto de la idea? Porque esta idea de tolerancia cero, Edgardo Novick la toma a partir de Rudolph Giuliani, ¿no? El alcalde de Nueva York, que en su momento marcó la agenda y fue protagonista por haber reducido los niveles de delito. ¿Qué consideraciones te merecen? Porque ha sido polémico, incluso si efectivamente fue por esto que tuvo menor incidencia, ¿no? los delitos. Bueno, el alcalde de Nueva York hizo una serie de medidas que bajaron de manera muy notoria el delito. Ahora, a partir de ahí, justamente porque es una persona tan controversial, etc., salieron muchos académicos a intentar corroborar si era por sus medidas o no. Y lo que descubrieron básicamente es que, bueno, por un lado esa reducción no solamente se dio en Nueva York, sino casi en todo el mundo occidental. Porque eso es algo de lo que hablamos muy poco. En realidad, en América Latina es la única región donde aumenta el delito. En el resto del mundo baja y de manera muy notoria ya desde hace décadas, ¿verdad? Es decir, nuestro país podría hacerlo mejor, sin duda, porque hay muchos países que lo hacen mejor, incluso en América Latina. Ahora, para volver a Giuliani y sus propuestas, sobre si fueron realmente sus medidas y la tolerancia cero y digamos, la persecución de faltas, ¿no? Para hablar en nuestro lenguaje uruguayo, lo que hizo que bajara el delito, ¿no? Yo he leído trabajos que dicen que sí, otros que dicen que no. En general, lo que podemos ver es que en todas las ciudades, las grandes urbes de Estados Unidos y de vuelta de Europa Occidental, en los mismos años, en las mismas décadas, bajó el delito de manera muy notoria. Por lo cual, me parecería raro que no hubiese pasado en Nueva York de cualquier manera. ¿Está bien? De vuelta, yo creo que la lógica detrás de la política de tolerancia cero es correcta. Me parece que si uno fuera a perseguir esas faltas y realmente impusiera
una política de tolerancia cero, donde la gente no debe apartarse de las leyes bajo ningún concepto, probablemente sería positivo. Pero hacerlo requiere una serie de recursos humanos y financieros que el Uruguay no tiene. Y creo que no vale la pena. En otro capítulo que es cómo, ¿no? Cómo, las ideas pueden estar muy buenas, después hay que ver cómo se llevan a la práctica, con qué recursos cuenta el país también y cuánto estamos dispuestos los uruguayos a reclamar más seguridad e invertir en esa materia. Y sería perjudicial, porque nos faltan realmente policías para perseguir delitos serios. Nos faltan. Entonces, quitar recursos creo que no es el camino. Hablando de la tarea de la policía, Luis Lacalle Pou propone otorgarle a los policías el beneficio de la presunción de inocencia y también pretende extenderlo a las compañías de seguridad privada. Vamos a ver un video donde le preguntamos por este tema. Legítima defensa del ciudadano común, legítima defensa policial y en el medio ese interín que es la legítima defensa de la Guardia de Seguridad, que no va a ser igual a la del ciudadano y que no debe ser igual las condiciones que las del policía. ¿Por qué? Porque básicamente es la agresión recibida, la suposición, el medio idóneo utilizado que sea racional para repeler la agresión, y esos son los componentes que tiene que tener esta distinta legítima defensa. ¿Es solución dar legítima defensa a la policía y a las compañías de seguridad privada? La solución no es. Lo que pasa es que me estás preguntando siempre si es la solución. La solución seguro que no es. Bueno, cambiemos la pregunta. ¿Es positivo? Ahí va. ¿Es positivo? ¿Ayuda al problema? Yo creo que ahora mismo hay policías en Uruguay y hay gremios policiales que no se sienten respaldados políticamente ni jurídicamente. Eso es una realidad porque lo dicen ellos. Entonces, si es positivo, capaz que lo es. Yo creo que en este momento no hemos tenido casos de policías que usen sus armas y que luego sean penalizados cuando no deberían haber sido penalizados. Es decir, suelen quizá por un día perder su capacidad de trabajo, pero bueno, una vez que el juez dictamina lo que pasó, suele darles la razón. Por tanto, tendería a pensar que no es una necesidad. Ahora, si eso a lo mejor de vuelta puede dar un mensaje a la policía que los haga sentirse más respaldados y a lo mejor tampoco tenga perjuicios serios de cara al trabajo que realizan, a lo mejor puede ser positivo. La solución no es, pero bueno. ¿Y en las compañías de seguridad privadas no es demasiado? Capaz que ahí es demasiado. Sí, me parece que es demasiado porque en este caso estamos hablando de personas que, si bien, ojo, me gusta que en el programa del Partido Nacional incluyan a las compañías de seguridad privada, porque es algo que no lo hacen en otros programas, me parece que es beneficioso, porque ahí tenemos una cantidad de personas que pueden estar preparadas, sobre todo si, como se dice en el programa del Partido Nacional, se imponen una serie de niveles de calidad a las empresas de seguridad, es un personal que podríamos utilizar para la seguridad pública y que podría dar buenos resultados, una mayor cooperación. Ahora, de ahí a darles las mismas garantías jurídicas que tiene un policía a la hora de combatir con fuego el crimen, no estoy seguro. Me parece que eso hay que estudiarlo un poco más. En todo caso. Muchas gracias, Diego. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Volvemos a charlar en cualquier momento. Creo que podríamos volver a charlar porque va a ser uno de los temas de la campaña, sin duda. Cuando quieran. Gracias. Muchas gracias. Ya volvemos enseguida.